Hay un ritual antiguo del Yom Kippur, el Día del Perdón hebreo, que siempre me ha parecido fascinante y un poco tétrico, ¿no? Se tomaba un animal, un macho cabrío, se le cargaban simbólicamente todos los pecados del pueblo y ¡puf!, se le enviaba al desierto, a un destino que llevaba un nombre, Azazel. Pero, ¿qué era exactamente Azazel? ¿Un lugar? ¿Una idea? ¿O algo más? Es que es una de las figuras más enigmáticas y con una de las transformaciones más espectaculares que existen, de verdad. Hoy vamos a rastrear su historia a través de un montón de fuentes. Empezaremos en la Biblia hebrea, claro, pero luego nos vamos a meter de lleno en textos que no llegaron al canon, como el libro de Enoc, que es clave aquí. Veremos también qué pasó con él en el cristianismo, en el Islam. Lo que queremos entender hoy es el viaje de este personaje. O sea, cómo pasamos de una palabra rara en un antiguo ritual a la figura de un rebelde que trae conocimiento prohibido al mundo. Perfecto, pues arranquemos por el origen de todo. Nos vamos al libro del Levítico, capítulo 16. Ahí se describe el ritual con pelos y señales, ¿verdad? Exactamente. La escena es en el día más sagrado del año. El sumo sacerdote toma 2 machos cabríos que tenían que ser lo más parecidos posible. Luego echaba suertes. Uno quedaba para el Señor, y ese era sacrificado como una ofrenda por el pecado. El otro quedaba para Azazel. Y el destino de ese segundo animal era muy, muy diferente. No era un sacrificio normal. Para nada. A este segundo macho cabrío se le presentaba vivo. El sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y, en un acto de una carga simbólica tremenda, confesaba sobre él todas las culpas y pecados del pueblo de Israel. Básicamente se los transfería, por así decirlo. Después, un hombre designado se lo llevaba lejos, al desierto, a una tierra donde no vivía nadie. Lo enviaba al exilio. He leído que la tradición posterior, la del Talmud, le añadió todavía más detalles a este momento. Detalles que son casi cinematográficos. Totalmente. La tradición rabínica describe que se le ataba un hilo de lana, de color escarlata, a los cuernos. Y el hombre que lo llevaba no iba solo, Era acompañado por las personas más importantes de Jerusalén durante un trecho, a través de una ruta que tenía como 10 paradas, como si fueran postas. ¿Y qué pasaba al final de ese camino? Porque no solo lo dejaban suelto en el desierto, ¿o sí? No, que va. Lo llevaban a un precipicio muy concreto. Allí, el que lo guiaba, cortaba el hilo escarlata en 2. Ataba una mitad a una roca, ahí en el borde del acantilado, y dejaba la otra en los cuernos del animal. Y entonces, lo empujaba al vacío. ¡Qué imagen más potente! Y lo del hilo tenía un significado especial, ¿cierto? Era la señal. La tradición dice que si los pecados del pueblo eran perdonados por Dios, el trozo de hilo que quedaba atado a la roca se volvía milagrosamente blanco. Y cuentan que este milagro sucedió sin falta durante los 40 años que Simeón el Justo fue sumo sacerdote, pero que dejó de ocurrir en las décadas previas a la destrucción del segundo templo de Jerusalén, lo que se interpretó como un muy mal presagio, claro. Ok, todo esto es increíble, pero volvamos a la palabra clave, Azazel. Solo aparece en este capítulo de toda la Biblia. ¿Qué significa? Porque ahí está el gran debate. Exacto, el debate es enorme. Por un lado, tienes traducciones como la Vulgata Latina, que lo interpretó como caper emisarios, que significa macho cabrío emisario. De ahí viene directamente la expresión que usamos hoy, chivo expiatorio. La versión King James en inglés y muchas otras siguieron esa idea, que Azazel describe la función del animal. Pero hay otra posibilidad que es mucho más inquietante. Mucho más, que Azazel no sea la función sino el destinatario, que sea el nombre propio de una entidad. Podría ser un demonio del desierto, un espíritu de la desolación. Y esto, claro, generaba un problema teológico tremendo. Estaban los israelitas haciendo una ofrenda a un demonio. Eso estaba explícitamente prohibido. Claro, el monoteísmo hebreo era súper estricto en eso. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? A ver, la clave está en el propio ritual. Ambos animales, tanto el que era para el Señor como el que era para Azazel, se presentaban primero ante Dios. Todo el rito se hacía bajo la soberanía divina, ¿me explico? Por eso, los expertos dicen que no era un sacrificio para apaciguar a Azazel. Era un acto simbólico de destierro. Era como decir, estos pecados no nos pertenecen, los devolvemos al caos, a la ruina, al lugar de donde vinieron. Azazel era la personificación de ese destino. Entiendo. Entonces, en el texto original, Azazel es casi como un concepto, una dirección a donde se envían los pecados.
Pero la imagen que muchos tenemos en mente es la de un demonio, la de un ángel caído. ¿De dónde sale esa versión? Porque es un salto enorme. Es un salto gigantesco, sí, y para entenderlo tenemos que salir de la Biblia canónica y entrar en el fascinante mundo de los textos apócrifos, concretamente en uno que fue increíblemente popular en su época, el libro de Enoc. Sé que el libro de Enoc fue muy importante para las primeras comunidades cristianas y también para la gente de Qumrán, los de los rollos del Mar Muerto. ¿Qué cuenta ese libro sobre Azazel? Pues lo pone literalmente en el centro de la historia del origen del mal. En la primera parte del libro, la sección que llaman de los vigilantes, se cuenta que un grupo de ángeles, liderados por uno llamado Semijasá y por nuestro Azazel, bajan a la tierra, al monte Hermón. Hacen un pacto para romper sus votos celestiales y tomar esposas humanas. Y de esas uniones nacen los famosos Nefilini, los gigantes de los que ya habla el Génesis. Exacto. Unos gigantes que llenan el mundo de violencia, se comen todo y corrompen a la humanidad. Pero aquí viene lo interesante. El libro de Enoc le da a Azazel un papel muy específico y diferente al de los demás. Tengo entendido que no era solo un tema de lujuria en su caso, ¿no? Para nada. Y esa es la clave de su personaje. Mientras los otros vigilantes cayeron principalmente por la lujuria, Azazel, el gran pecado de Azazel es la enseñanza del conocimiento prohibido. ¿Y qué tipo de conocimiento? ¿Estamos hablando de magia negra, de secretos cósmicos? También, pero es mucho más terrenal y, por eso mismo, más impactante. El texto dice que a los hombres les enseñó el arte de la guerra, a forjar espadas, cuchillos, escudos, armaduras. Básicamente les dio la tecnología para matarse entre ellos de forma más eficiente. O sea, una especie de Prometeo oscuro. En lugar de darles el fuego para construir la civilización, les dio las armas para su destrucción. ¿Y a las mujeres? Fíjate, algo que hoy nos parecería increíblemente extraño. El libro dice que les enseñó el arte del engaño, la cosmética, el maquillaje, cómo pintarse los ojos, usar joyas, teñirse el pelo. Para los autores del libro, esto era una forma de corrupción profunda, una alteración del orden natural creado por Dios. Además, sí, también reveló secretos de brujería y adivinación. Es alucinante. Lo convierten en el portador de la tecnología, de la cultura y de la vanidad, y todo visto como algo corruptor. Y un crimen así debe tener un castigo a la altura. Un castigo terrible. Según el libro, Dios le ordena al arcángel Rafael que lo ate de pies y manos, que lo lleve a un desierto llamado Dudael, abra un agujero en el suelo, lo arroje dentro y ponga encima rocas afiladas. Queda allí, en la oscuridad total, hasta el día del juicio, cuando será lanzado al fuego eterno. ¿Y esto cambia por completo la idea del origen del mal? Totalmente. Aquí hay un cambio de mentalidad gigantesco. En el Génesis, el problema del mal es, por así decirlo, de la casa. Es un problema humano de desobediencia con el fruto prohibido. Pero en la tradición del libro de Enoc, el mal viene de afuera. Es una fuerza externa, estos ángeles, que viene a corromper activamente a la humanidad. Y Azazel es el principal responsable. Y esta versión de Azazel como el gran corruptor no se quedó solo en el libro de Enoc, ¿verdad? Siguió apareciendo en otros textos. Desde luego. Tenemos otro texto más o menos de la misma época, el Apocalipsis de Abraham. Ahí, Azazel se le aparece a Abraham como un ave inmunda que intenta interrumpir su sacrificio. Es una imagen muy potente. El ángel que acompaña a Abraham le dice, «Esto es la desgracia, esto es Azazel». Se le describe como el espíritu del mal, se le conecta con la serpiente del jardín del Edén. He visto que la descripción física que dan de él en ese texto es aterradora. Sí, es puro caos. Le dan 7 cabezas, 14 caras y 12 alas. Es la imagen de un poder monstruoso y descontrolado, la encarnación de todo lo que se opone al orden divino. Entonces, con esta imagen tan poderosa, ¿cómo fue que las grandes religiones abrámicas lidiaron con él? Pensemos en el cristianismo, por ejemplo. Bueno, la influencia del libro de Enoc fue muy fuerte al principio. Un teólogo tan importante como Orígenes, en el siglo III, identificó a Azazel directamente con Satanás. Pero con el tiempo, la tradición que más pesó en el cristianismo occidental fue la de la Vulgata, la del macho cabrío emisario. La idea del chivo expiatorio se volvió teológicamente mucho más útil, sobre todo para aplicarla a la figura de Cristo, que carga con los pecados del mundo. Así que el demonio Azazel quedó un poco en segundo plano.
Interesante. Entonces, mientras en el cristianismo la idea del chivo expiatorio se volvió central, en el judaísmo rabínico se mantuvieron firmes en que era un demonio, pero sin adorarlo. ¿Y qué pasó en el Islam? En la tradición islámica la cosa se complica un poco. A veces aparece el nombre Azazel, que se asocia con Azazel. Se le mezcla en la historia de los ángeles Harut y Marut, que se mencionan en el Corán. Hay una tradición muy parecida a la de los vigilantes de Enoc, que cuenta que varios ángeles bajaron a la tierra para demostrar que podían resistir la tentación. Azazel, en esta versión, se arrepiente a tiempo y logra volver al cielo, pero los otros dos caen. A veces su figura también se superpone con la de Iblis, que es el gran rebelde contra Dios en el Islam, el que se niega a postrarse ante Adán. Es una figura más fluida. O sea que ha dejado huellas por todas partes. He leído incluso una mención en el mandeísmo. Sí, una religión gnóstica de Oriente Medio. Lo mencionan como Azazel, un ser celestial, lo que demuestra que esta figura, nacida de una palabra ambigua en un ritual, tuvo un eco cultural impresionante. A ver, si juntamos todas las piezas hasta ahora, tenemos a un ser que se ha convertido en un arquetipo muy claro. Por un lado, es el símbolo de la rebelión contra la autoridad. Sin duda. Por otro, es el portador del conocimiento prohibido, el que trae secretos que lo cambian todo, para bien o para mal. Y por último, nunca pierde esa conexión original con el pecado y la impureza. Es la encarnación de lo que debe ser expulsado. Y supongo que esa mezcla de rebelión y conocimiento secreto lo hizo muy atractivo para otras tradiciones más esotéricas. Por supuesto. A partir del Renacimiento, con el resurgir del interés por el ocultismo, Azazel es reimaginado. Ya no es solo un demonio malvado. Para muchos se convierte en un símbolo de poder, de sabiduría oculta, un rebelde prometeico. En libros de demonología como The Magos, de Francis Barrett, de principios del siglo XIX, le asignan incluso un dominio. Lo nombran Señor del Aire. Se convierte en una figura a la que se puede invocar para obtener conocimiento. Y aquí es donde la historia da una vuelta completa y regresa al principio, pero de una forma totalmente inesperada. Porque la expresión chivo expiatorio, que nació de la interpretación de ese ritual del Levítico, hoy la usamos constantemente en psicología y sociología. Exacto. Es un concepto fundamental para entender la dinámica de grupos. Un chivo expiatorio es una persona o un grupo al que se le culpa de todos los males de una comunidad, para desviar la atención de los problemas reales o de los verdaderos culpables. Es un mecanismo de purga social. Es el mismo mecanismo del ritual, pero aplicado a personas. En español también tenemos otra expresión muy fuerte para eso: cabeza de turco. Una expresión con un origen igual de violento. Se cree que viene de las cruzadas. Cuando los ejércitos cristianos capturaban a un enemigo otomano, a veces le cortaban la cabeza y la exhibían en una pica. A esa cabeza se le atribuían simbólicamente todas las muertes y desgracias sufridas en la batalla. Era una forma de canalizar el odio y la culpa colectiva hacia un objeto. El mecanismo psicológico es idéntico al del macho cabrío de Azazel. Es un viaje increíble, de verdad. Empezamos con una palabra misteriosa en un ritual para purificar a un pueblo, enviando sus pecados al desierto. Esa palabra se convierte en el nombre de un ángel caído que le enseña a la humanidad a hacer la guerra y a maquillarse. Y termina como una metáfora en nuestro lenguaje diario para hablar de la culpa y de cómo la proyectamos en los demás. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. La historia de Azazel nos obliga a pensar en qué es el conocimiento, ¿no? Si fue castigado por traer saberes prohibidos como la metalurgia o la cosmética, cosas que hoy son la base de nuestra civilización y nuestra cultura, ¿qué nos dice eso sobre la línea que a veces se traza entre lo que es divino o permitido y lo que es una aspiración humana? Quizá el mito de Azazel es algo más que una advertencia, quizás un reflejo de esa tensión que siempre existe en nuestra búsqueda de progreso, el peligro y la promesa que hay cada vez que decidimos cruzar un límite.